había dicho que les iba a resolver la pregunta que teníamos del examen anterior. Entonces, dentro del shock hipovolémico es un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular, que conduce a un trastorno metabólico celular, una disfunción orgánica, un fallo orgánico y muerte. La normalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y oxigenación tisular inadecuada, ¿sí? Dentro del shock hipovolémico en los niños tenemos varias causas, ¿sí? Principalmente las pérdidas por tubo digestivo, cuando se presenta una diarrea, vómitos o fístulas. Y también hemorragias internas o externas, ¿sí? Las pérdidas por tercer espacio intersticial, la luz intestinal, el espacio pleural y el peritoneo. Y las pérdidas por vía renal, como diabetes insípida, diuréticos, una diuresis osmótica y una hiperglicemia. Y también otras causas por las cuales se presentan un shock hipovolémico es las pérdidas cutáneas, que son a causa principalmente de las quemaduras. Entonces, dentro de los signos clínicos que nosotros tenemos, ya ahí me escuchan mejor. Ya, dentro de los signos clínicos que se presentan son pulsos distales, pulsos centrales, perdón, normales o débiles, pulsos periféricos débiles o ausentes, un llenado capilar lento, una piel sudorosa, pálida o fría, una alteración del estado de conciencia, una oliguria que puede cursar más adelante con anuria y una acidosis metabólica. Eso como principales signos clínicos. También tenemos la taquimia sin aumento del esfuerzo respiratorio, la taquicardia, la presión arterial normal o una hipotensión, ¿sí? Bueno, aquí les saqué una partecita que dice la hipotensión acompaña al shock, pero el shock no es sinónimo de hipotensión arterial, ¿sí? Tenemos varias clases que llevan a un shock hipovolémico y que nosotros por medio de esta tablita, según la ATLS, nos indica que cómo podemos compensar este tipo de pérdida que presenta nuestro paciente, ¿sí? Entonces tenemos en la clase 1 que nos indica que la pérdida de sangre es menos de 750 ml, una pérdida del 15%, una frecuencia cardíaca de menos 100, una tensión arterial que puede estar normal, una presión del pulso normal, una frecuencia respiratoria entre 14 a 20 respiraciones por minuto, la diuresis es mayor a 30 ml por hora y un estado mental un poco ansioso. ¿Cuál es el aporte de líquido que nos indica según el ATLS? Es la regla de 3:1. Es decir, que nosotros en la clase 1 vamos a iniciar primero con cristaloides, que utilizaríamos, que tuviéramos un aporte de líquidos de más o menos 2000 ml. En la clase 2 tenemos pérdida de sangre de 1000 a 1500, una pérdida de sangre del 15 hasta el 30%, la frecuencia cardíaca va a estar mayor a 100, la tensión arterial normal y la presión del pulso empieza a disminuir. La frecuencia respiratoria de 20 a 30 respiraciones por minuto y una diuresis de 20 a 30 ml por hora. Ya el estado mental ya se presenta ansioso. ¿Qué debemos hacer en estos pacientes que tienen este tipo de signos? Nosotros vamos a compensar con cristaloides 1000 ml y ya necesitaríamos compensar aparte de eso con coloides
En la clase 3 ya tenemos una pérdida sanguínea mayor entre 1500 a 2000, una pérdida de sangre del 30 al 40%, una frecuencia cardíaca de mayor a 120, una tensión arterial disminuida, una presión de pulso menor, una frecuencia respiratoria entre 30 a 40 respiraciones por minuto y una diuresis de 5 a 15 ml por hora. Eh, en esto nos indica que ya el paciente debe ser compensado con cristaloides y un aporte de 3 por 1 de líquidos de 500 ml, ¿no? Y sangre ya tendríamos que pasar una unidad. En los niños, por lo general se calcula entre 10 a 15 ml por kilo de peso, que nosotros podemos compensar la pérdida sanguínea. Y en la clase 4, que ya vamos a tener una pérdida sanguínea mayor de 2000 ml, una pérdida de sangre del 40%, la frecuencia cardíaca va a estar mayor a 140, la tensión arterial disminuye, la presión de pulso disminuye, la frecuencia respiratoria es mayor a 40 y va a estar un estado ya estuporoso o ya inconsciente, ¿no? Y el aporte de cristaloides de 500 ml y la sangre, e incluso en estos casos ya nosotros debemos pasar ya plasma fresco congelado, ¿sí? Dentro de los pediátricos nos basamos en ciertas tablas que nosotros tenemos, en donde nosotros nos dan, em, como es, nos indica según el tipo de edad, el peso del paciente, nos indica la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia respiratoria normal. Son unas tablas que es el PALS. El ACLS es eh, principalmente la reanimación en adultos, pero en los niños utilizamos el PALS, que no se diferencia mucho en la clasificación anterior que les mencioné, pero sí nos dan los parámetros que valora según la edad del paciente. Entonces, tenemos el tratamiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que ya presenta signos y síntomas que nos da a pensar de un shock hipovolémico, debemos colocar dos vías de acceso venoso, ¿sí? Periféricos, corregir trastornos metabólicos, debemos hacer una glicemia para ver si el niño, aparte de tener otra causa por la cual presentó shock hipovolémico, presenta hipoglicemia, una acidosis metabólica, entonces tenemos que corregir todos esos trastornos metabólicos. Dentro de los líquidos que nosotros vamos a utilizar en un shock hipovolémico, nos menciona los cristaloides, en donde vamos a utilizar soluciones principalmente isotónicas e hipertónicas, ¿sí? Los coloides y los hemoderivados, ¿sí? Dentro de los cristaloides, aquí nos da el tratamiento con líquidos, esto principalmente en los pacientes pediátricos, ¿sí? Nos dice que podemos pasar un bolo con solución cristaloide a 20 ml por kilo en 5 a 20 minutos. ¿Sí? Esto principalmente para compensar la pérdida hídrica que se presenta en los pacientes con shock hipovolémico. ¿Sí? Y bueno, dependiendo la causa que nosotros tengamos por la cual se presenta el shock hipovolémico, como ya les había mencionado anteriormente, las causas por las cuales se puede presentar, porque nosotros tenemos varios tipos de shock, pero en el shock hipovolémico sabemos que disminuye la volemia y dentro de las causas que ya les presenté se puede dar por pérdida sanguínea, ¿sí? Entonces se recomienda usar sangre para reponer el volumen en las víctimas de traumatismos que presentan una perfusión inadecuada, pese a haber recibido de 2 o 3 bolos, ¿sí? Nosotros nos indica según lo que revisé, podemos pasar hasta 3 bolos de 20 ml por kilo de cristaloides isotónicos principalmente, en este caso una solución salina, que es ¿cómo es? Una solución isotónica y se indica concentrados de glóbulos rojos, ¿sí? A cómo vamos a pasar a 10, bueno, hasta 15 cc por kilo
en los pacientes pediátricos, ¿sí? Nosotros, en nuestro centro en el hospital hay ¿cómo es el hemocentro? Bueno, donde nos ayudan con las pintas de sangre, entonces de ellos nosotros les mandamos la cantidad que necesitamos, entonces ellos ya nos preparan el paquete globular según lo que nosotros requerimos, ¿sí? Las indicaciones para la transfusión en casos de shock hemorrágico, tenemos cuando el paciente presenta una hipotensión o una mala perfusión resistente a los cristaloides, es decir, que nosotros ya cumplimos con el esquema que nos indica para compensar las pérdidas hídricas y de ahí nosotros debemos, como ya le vamos a realizar exámenes, todo, nosotros vamos a tener una pérdida de sangre significativa que nosotros ya nos indicaría que debemos compensar con paquetes globulares, ¿sí? Entonces, eso dentro del shock hipovolémico. Entonces, determinando, de acuerdo a la pregunta que nosotros teníamos, de acuerdo a lo que les habían hecho en el examen, entonces, nuestra paciente que nosotros teníamos se presenta ya con shock hipovolémico porque recuerdo que tenía disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia cardíaca, tenía una hipotensión, creo que tenía una tensión arterial de 60 sobre 40, tenía de igual manera una anuria, sí, que era un signo de que la paciente no estaba orinando adecuadamente y prácticamente todos los signos clínicos para darnos a pensar que estaba en shock hipovolémico. Entonces, dentro de la literatura sí nos indica que debemos utilizar los cristaloides, dentro de esos las soluciones isotónicas o hipertónicas a su vez, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta a la pregunta que se les realizó en el examen, podemos pasar solución salina fisiológica que estaba ahí, un bolo de 20 ml por kilo, se puede pasar hasta 60 a 80 ml por kilo, según mencionaba también en la pregunta. Y obviamente de 60 a 80, eh, calculando si nosotros pasamos hasta 3 bolos que podemos compensar al inicio de este paciente y luego buscar las causas que van a llevar a un shock hipovolémico y que podemos corregir de acuerdo a la clínica que se presenta el paciente. Si tiene una hipoglicemia, vamos a compensar la hipoglicemia. En caso de los pacientes pediátricos, si presentan una hipoglicemia, utilizamos una dextrosa al 10%, se lo calcula a 2 ml por kilo, pasamos un bolito en ese momento y nuevamente volvemos a realizar una glicemia para ver cuánto nos subió la glicemia, ¿sí? Me esperan un momentito, voy a conectar mi computadora porque ya se me descarga y ya me vuelvo a conectar con ustedes para ver el siguiente tema y de pronto si tienen alguna pregunta para poder resolver en cuanto al shock hipovolémico, ¿sí? Listo. Hola chicos, verán, ustedes tienen 75 preguntas de pedia que ya se les ha dado, ¿ya? Si ustedes tienen alguna duda de las que me pusieron dentro del comentario personal, es el momento de hacerlo ahorita, porque de aquí esas preguntas ya pasaron, ya cambiamos de tema, y de aquí ya vienen otro tipo de preguntas de otras materias, ya no vienen de pedia, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda de las 75 preguntas que se les dio, para que la hagan ahorita. Ma- No, mami, no hubo nada aquí.
Doctora, Y disculpa, se me apagó la computadora antes que pudiera conectarla. Entonces, eso en cuanto al shock hipovolémico. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a lo que les presenté de los signos, síntomas y de la pregunta que les habían realizado en el examen. disculpe una pregunta. Había una pregunta en la que hablaba sobre el RCP neonatal. ¿Ya? Ahí, perdón, el RCP pediátrico. En la pregunta decía que la madre le llevaba de emergencia porque el niño estaba con dificultad respiratoria, estaba cianótico y que cuando llegue emergencia le atiende la enfermera y el médico. Entonces, siempre ponemos ahí que iniciamos con compresiones, a pesar de que estaba ya con dificultad respiratoria. Mm, dependiendo, es que debería leer todo el problema para ver si aparte de eso tenía algún otro tipo de, eh, por ejemplo, la frecuencia cardíaca como estaba, porque nosotros iniciamos una, ¿cómo es? Una reanimación con compresiones o masaje cardíaco cuando el niño presenta una frecuencia cardíaca menor de 60. Entonces deberíamos ver los otros signos y síntomas que tenía el paciente para valorar y también los ítems de respuesta que te mencionaban, porque de acuerdo al PALS que nosotros vemos en pediatría, porque ese es específico de reanimación pediátrica, entonces ahí nos dan una tablita en la cual nosotros seguimos los parámetros que nosotros debemos seguir en cuanto a la reanimación, que obviamente primero se inicia con masaje cardíaco o luego con compresiones, cuántas compresiones y de pronto si tenemos al alcance un ambú para ver cuánto de respiraciones, ¿cómo es? Cuántas pulsaciones debemos hacer para que se recupere el paciente. Luego nos dan el uso de medicamentos que se utiliza. Entonces, deberíamos analizar bien el problema que se presentó y ver las opciones de respuesta que nosotros debemos realizar en cuanto al niño. Bueno, en el caso, nosotros sí hemos tenido pacientes y también, bueno, según la edad que presenta el paciente, porque hay veces que nosotros primero debemos hacer el ABCD, ¿no? Entonces debemos valorar bien al paciente a un inicio, si es que presenta unos signos vitales, porque nos ha pasado, tuvimos una ocasión de un niño de 3 meses de edad que la mamá lo trae a las 6 de la mañana y ella se quedó dormida desde las 12 de la noche. Entonces nosotros cuando ya nos llamaron, porque obviamente los primeros en manejar ese tipo de pacientes y la primera respuesta son los emergenciólogos y los residentes que están en la emergencia, entonces ellos no habían valorado bien al paciente y cuando nosotros bajamos a valorarle, que ya lo estaban reanimando, nosotros vemos que ya tenía, ¿cómo es? Lesiones purpúricas a nivel de la espalda. Entonces eso ya nos mencionaba que el paciente ya tenía varias horas de fallecido y que ya no había llegado con signos vitales. Entonces nosotros al tener este tipo de pacientes, primerito nosotros hacemos un análisis completo del examen físico
y vemos, ¿tiene o no tiene signos vitales? Si ya no tiene signos vitales, no sirve de nada realizarle la reanimación. Entonces, cuando nosotros bajamos, obviamente la pediatra le dio la vuelta al niño y dijo, ¿llegó o no llegó con signos vitales? Entonces, dijo, paren la reanimación, este paciente ya estuvo fallecido ya varias horas porque la mamá se había quedado dormida a las 12 de la noche, que fue la última vez que vio a su niño vivo prácticamente, que se quedó dormido, y había sido que prácticamente murió asfixiado porque la madre lo abrigó y se quedó dormida encima del paciente. Entonces, en esos casos nosotros debemos valorar bien cómo llega nuestro paciente, si tiene o no signos vitales, si ya presenta livideces cadavéricas. Entonces, sí nos ha pasado en ciertos casos eso. Entonces, de acuerdo al PALS que nos presenta, yo les puedo presentar una tablita de la reanimación que nosotros hacemos, porque a nosotros cuando hacemos el PALS nos entregan un librito, una tablita pequeña en la cual nos indica las dosis de los medicamentos cuando hacemos reanimación, nos indica los signos vitales y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial que nosotros debemos valorar en el paciente para iniciar reanimación. ¿Sí? Entonces, si es que de pronto ustedes necesitan que yo les despeje ciertas dudas en cuanto a reanimación, podemos revisar la pregunta que tú me mencionas y ver las opciones que nos da para saber cuál es el proceso a seguir, ¿sí? Y de acuerdo a eso, ver cuál es la respuesta adecuada en este caso, ¿sí? Bueno, aquí en el chat me dicen que ese paciente de la pregunta que tú me mencionaste dice que tenía una frecuencia cardíaca de 50. Entonces ahí sí nosotros debemos iniciar la reanimación. Como te digo, en la tabla que nosotros nos presenta, porque bueno, creo que no estoy tan segura, pero de la última, porque la licencia que nosotros nos dan cuando hacemos el PALS nos dura 2 años. Entonces, la última actualización creo que fue en el 2019 del PALS, porque ciertos parámetros cambian cada año. Entonces, según, o sea, cada año, cada 2 años. De acuerdo a eso, nosotros nos actualizan los parámetros de reanimación. Entonces, según eso vamos valorando y viendo cuál es el manejo adecuado en este tipo de pacientes. Sí, entonces, sí me gustaría leer la pregunta que les hicieron en caso de la reanimación y de ahí ver cuál es la respuesta adecuada a esa pregunta. Sí, y como te digo, la última actualización fue el 2019 y hay que ver si de pronto han cambiado, han variado desde estos últimos 2 años para ver si presentan una nueva tabla de reanimación o ¿cómo es? A ver, claro, la tabla o los parámetros a seguir para realizar la reanimación, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta de pronto en cuanto al shock hipovolémico? No, no hay ninguna. Entonces, en la pregunta que les habían realizado, sí es con solución salina fisiológica y es los 20 ml por kilo que les menciona pasar en bolo. Ya. Doc, disculpe, otra preguntita sobre el SP mismo. Había ahí otra pregunta en la que nos indica que la frecuencia de las compresiones van a ser de 15-2. Entonces, Ajá. esto es, y en la pregunta especifica que llegue a emergencia y que se encuentra la enfermera y el médico. Ahí no sería de 32, porque ya están dos personas. Dependiendo la edad del paciente. Ah, Dependiendo de la edad pues, del paciente, porque tenemos que, según la expansión del tórax, ¿no? Porque sabemos que podemos dar compresiones con los 2 dedos
¿no es cierto? Y compresiones al sujetar sobre el tórax del paciente y dar compresiones con los dos dedos, ¿sí? Entonces, según eso, dependiendo la edad del paciente. Entonces, Ya, la pregunta dice así, doctora. Dice, lactante varón de 12 meses es traído por su madre a la emergencia por haber presentado hace 15 minutos signos de somnolencia. El lactante deja de respirar en su domicilio y su madre inicia reanimación con ventilación de rescate. Al examen físico, el lactante no responde a estímulos, el pecho no se eleva y no se encuentra pulso braquial. Usted y la enfermera inician secuencia de reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es la frecuencia de compresión y ventilación de este paciente? Y ahí está 5-2, 32, 22 y 15-2. tiene 12 meses. Sí, doc. Ya, bueno, la frecuencia es 15-2, de lo que yo sabía en esa edad. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Porque 32 es en especial en adultos. Y dependiendo, no menciona ahí con qué solamente realizan compresión, ¿verdad? Sí, doc. Sí, la respuesta es 15. No se escucha bien. No, no La se escuchó respuesta la es última parte. 15-2. Ajá, sí, porque en los adultos es 32. Es que el niño es pequeño, menor de un año, entonces se puede dar compresiones, como te explico, con los dos deditos y mientras tanto la enfermera da em, ventilación, dos ventilaciones, mientras el médico va a dar compresiones. Entonces es 15-2 en la edad de esa paciente. Porque en los mayores de 5 años cambia estas compresiones dependiendo cuántos reanimadores, cuántas personas de reanimación existan en el espacio en el que nosotros empezamos a dar reanimación. Y de acuerdo a eso, seguir el flujograma, cuánto tiempo nosotros nos vamos a demorar en dar las compresiones, ir vigilando el pulso del paciente o la frecuencia cardíaca que presenta el niño y pasarnos al siguiente ítem del flujograma que a nosotros nos presentan en el PALS. Gracias, doc. Ya listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. De todas maneras, creo que dentro de bueno, el otro año no vimos RCP, pero si ustedes desean, yo les puedo facilitar la última guía que nosotros tenemos. Bueno, el PALS es un libro grandote, ¿no? Que a nosotros nos dan un mes para nosotros estudiar y, y cómo es, y asistir al curso y dar el examen, ¿sí? Porque nos toman un examen práctico y un examen escrito. Entonces, como les mencionaba, nosotros nos dan un libro pequeñito, entonces ahí están ya actualizados los flujogramas. Si ustedes desean, yo les puedo facilitar eh, en diapositivas o de pronto me parece que sí hay un libro digital, pero no lo tengo a la mano, parece que tiene mi compañera, entonces les puedo facilitar el libro digital o a su vez les puedo tomar unas fotografías del libro pequeñito que nosotros nos dan, que es un resumen prácticamente de todo el libro que nosotros debemos revisar en un mes, ¿sí? Entonces, eso les puedo pasar en las mismas diapositivas que estamos revisando hoy, porque como nosotros hemos agregado diferentes ejemplos y otro tipo de material
que nosotros presentamos. Entonces le voy a volver a enviar a Steffi para que ustedes vuelvan a revisar las diapositivas y sigan practicando los, ¿cómo se llama? Los ejemplos que nosotros hemos visto en el tema anterior del manejo de líquidos, ¿sí? Entonces, el día de mañana yo tengo turno y de ahí voy a ver si es que de pronto alguna compañera tiene libro digital para yo poderles pasar el PALS específicamente, porque ese es el que nosotros revisamos en pediatría, sí, que es muy diferente al de adultos. Entonces, ese es el específico que ustedes tienen que revisar para resolver las dudas en cuanto a reanimación pediátrica, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pasamos al siguiente tema, que son las diarreas. Ok, entonces, ya. Entonces vamos a ver un tema que sí vemos frecuentemente en nuestra práctica diaria. Entonces son las diarreas en pediatría, ¿sí? La enfermedad diarreica aguda es considerada como un problema de salud pública, ¿no? Las diarreas son un síntoma común a varias enfermedades que junto con las enfermedades respiratorias agudas es uno de los factores que más llegan a la consulta médica, ¿no? Y en especial en la rural, que nosotros vemos enfermedades respiratorias y diarreicas, que es lo más frecuente que nosotros vemos en los niños. Según la OMS, que nos da ¿cómo es? Un concepto en cuanto a diarrea, que es la producción de 3 o más deposiciones en 24 horas de consistencia disminuida o al menos una con presencia de elementos anormales, que son pus, sangre o moco. La definición es un síndrome clínico de etiología diversa, se acompaña de fiebre, vómito y pérdida de apetito, que no es frecuente en algunos casos. En los niños menores de 1 año tienen una mayor morbilidad y mortalidad, pero en este grupo etario principalmente causa la muerte las diarreas acompañados de una deshidratación grave, ¿sí? Dentro de los factores protectores que nosotros podemos evitar que se presenten este tipo de enfermedad diarreica aguda es fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, una adecuada ablactación, las inmunizaciones que deben colocarse a la edad que le corresponde al paciente y la alimentación complementaria adecuada, ¿no? Es decir, un manejo en la nutrición de nuestros niños de cada grupo de edad en la cual vamos administrando y evitando cierto tipo de alimentos que no pueden procesar los niños, ¿sí? Y en cuanto a las inmunizaciones, aún vemos que, por ejemplo, en sectores alejados todavía no creen en las vacunas y no colocan las inmunizaciones, ¿sí? En esta época de la pandemia hemos visto que bastantes niños se han quedado sin las vacunas por cuanto el ministerio no ha tenido a la mano o a su vez la gente ha salido muy pocas veces por protegerse de la pandemia, ¿sí? Tenemos también factores de riesgo, como los factores de la conducta, de acuerdo a eso que nosotros, las madres dejan de administrar lactancia materna exclusiva, empiezan su lactación a temprana edad, a los 4 o 3 meses de vida, y no tienen la defensa adecuada para evitar este tipo de patologías. El uso de biberones, chupones o entretenedores. Conservar los alimentos a temperatura ambiente durante varias horas antes de su consumo. Hemos visto bastante frecuente que las mamás a veces dejan la leche preparada en los biberones. Eso es un caldo de cultivo para las bacterias y también ciertos alimentos, papillas o frutas que los repiten en las horas de la tarde, entonces eso ya es un riesgo para el niño. No lavarse las manos de la persona que le está cuidando o de la madre que le está cuidando después
de ir al baño o antes de tocar los alimentos. No desechar correctamente las heces, especialmente las de los niños, es decir, los pañales. Beber agua contaminada con materia fecal. Los factores del huésped es principalmente obvio que se da en ciertas patologías más frecuentes las diarreas, que son en pacientes desnutridos o en pacientes con inmunosupresión por infecciones virales. Dentro de las variaciones climáticas vemos que las diarreas virales se incrementan durante el invierno y las diarreas por bacterias se incrementan en épocas de sequía, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Las principales son causadas por agentes infecciosos o producidos por ingestión de fármacos y toxinas. En especial, a veces vemos cuando se da con muy alta dosis de medicamento en pacientes que reciben amoxicilina más ácido clavulánico, alteraciones en la función intestinal e intolerancia a algunos alimentos. En especial si tenemos pacientes que son intolerantes a la lactosa o a alguna proteína de la leche. Bueno, las causas de la diarrea aguda, perdón, nosotros tenemos varias causas, ¿no? Dentro de ellas tenemos las infecciones, son entéricas o extraintestinales, alergia alimentaria, como ya les mencionaba, alguna proteína de la leche de vaca o las proteínas de la soja. Trastornos de absorción y digestión, un déficit de lactasa o déficit de sacarasa, los cuadros quirúrgicos en una apendicitis aguda y en una invaginación, que las características de la diarrea son como jalea de grosella, ¿sí? Que eso ya es un signo patognomónico de una invaginación en los pacientes. La ingesta de fármacos como los laxantes y los antibióticos que ya les había mencionado y una intoxicación por metales pesados como el cobre. Dentro de las infecciosas tenemos varias causadas por diarrea viral, en especial el rotavirus y el adenovirus, la diarrea parasitaria como la Yardia y el Cryptosporidium, la diarrea bacteriana, que sí vemos frecuentemente por salmonera, con sangre oculta positiva, la Shigella, el Campylobacter y la E. coli, ¿no? En todos sus subtipos. ¿Cuáles son las características? Y esta tablita es muy importante para diferenciar el manejo y a su vez, si nosotros tenemos en cuenta este tipo de características y de la forma de transmisión y estamos lejos de un centro de salud para nosotros poderle hacer un examen y determinar qué tipo de etiología tiene esa diarrea. Con estas características podemos orientarnos para nosotros ver el manejo del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de estos las infecciones virales causadas por rotavirus y adenovirus. Las características generales son más frecuentes en menores de 2 años y concurrentes en otoño e invierno y pacientes que acuden a los centros de infantiles o a guarderías, ¿sí? ¿Cuál es la forma de transmisión? Es fecal oral o a su vez respiratoria. Las bacterianas, tenemos la E. coli heterotoxigénica que se presenta en todas las edades, ¿sí? Y la transmisión es fecal oral. La E. coli enteroadherente relacionada con diarrea aguda, crónica y del viajero. La enteropatógena definida por serogrupo, mecanismo patogénico poco conocido y relacionada con brotes epidémicos. La salmonela principalmente se da en un periodo de incubación de 6 a 72 horas y predomina en menores de 5 años, ¿sí? En donde se puede dar la transmisión de este tipo de bacteria es en los alimentos contaminados o la manipulación de alimentos con las manos sucias o contaminadas
incluyendo cuando ingieren un huevo crudo, ¿sí? La salmonella typhi es esporádica, poco frecuente en áreas con buena eliminación de excretas y agua potable y se da la forma de transmisión en contacto interhumano. Bueno, el cólera que casi ya ahora, bueno, en nuestra ciudad, en la sierra, prácticamente no se da, pero más esto es en la costa, es endémica, poco frecuente y la forma de transmisión es en agua y en alimentos contaminados. Yo la verdad en todo el tiempo que yo estoy no he visto. El periodo de incubación es de 1 a 4 semanas. Los niños son más susceptibles, principalmente aquellos que tienen deficiencia de inmunoglobulina A y está relacionada con un síndrome de mala absorción. ¿Cómo se da la forma de transmisión? De igual manera, los alimentos y las aguas contaminadas y los quistes pueden sobrevivir más de 3 meses, ¿sí? Es por eso que a veces, bueno, ya les voy a hablar más adelante, que tenemos también la diarrea crónica y que también me parece salió una pregunta en el anterior examen, que sí hubo preguntas sobre este tipo de diarreas. ¿Qué más? Bueno, aquí hay otra tablita que también se los da diferentes tipos de características y que podemos diferenciar con otro tipo de diarreas, tanto viral como em, parasitaria y bacteriana, ¿sí? Entonces, la diarrea aguda, ¿qué características tiene? ¿Y cuál es la diferencia en una diarrea crónica, ¿no? La diarrea aguda tarda menos de 14 días, ¿sí? Presencia de 3 o más deposiciones líquidas sin sangre visible, ¿sí? Se acompaña de vómito, fiebre, irritabilidad y anorexia. Es autolimitada, el cuadro se resuelve aproximadamente máximo en los 7 días, dependiendo de acuerdo al agente causal que provoca la diarrea aguda, ¿sí? Dentro de la disentería, que bueno, principalmente se lo da por las diferentes bacterias que son la Shigella, la Salmonella, en un alto porcentaje. De ahí lo sigue el Campylobacter, la E. coli enteroinvasiva, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en la disentería? Sangre visible en las heces o a su vez nosotros no podemos distinguir a simple vista, pero en un examen de laboratorio, en sospecha por el cuadro clínico del paciente, nosotros podemos solicitar sangre oculta en heces que nos va a dar positivo, ¿no? En una disentería. La anorexia, vamos a presentar pérdida de peso y un daño de la mucosa intestinal que a la larga va a provocar esto, ¿no? En cuanto ¿cómo es? Al porcentaje de muertes en una disentería, en pacientes pediátricos alcanza hasta el 15%, ¿no? Básicamente porque en este tipo de disentería los pacientes presentan una deshidratación grave, ¿sí? Tienen 10 o 15 diarreas al día y puede provocar una deshidratación grave en casos ya extremos de los pacientes, ¿sí? Tenemos también la diarrea persistente. La diarrea persistente es un episodio diarreico que se inicia de forma aguda y se prolonga por más de 14 días, ¿sí? ¿Qué es lo que en qué pacientes, más bien dicho, se presenta la diarrea persistente? En pacientes que la condición del paciente deteriora más el estado nutricional del mismo, ¿sí? Y que puede causar la diarrea persistente en estos pacientes con patología de base, una mortalidad del 35 al 50%, ¿sí? ¿En qué pacientes ocurre la diarrea persistente? En niños malnutridos, estado de deshidratación grave, un desequilibrio hidroelectrolítico, que aparte ya tienen alteraciones, disminución del sodio, del potasio, y puede causar una sepsis generalizada y muerte del paciente, ¿sí?
La fisiopatología que se va a dar en los casos de una diarrea persistente es un daño de la mucosa intestinal. Vamos a tener que, aparte del cuadro clínico que presenta el paciente, presenta procesos de infección asociados, los factores nutricionales que presenta este tipo de pacientes y el sobrecrecimiento bacteriano que se da, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presente este tipo de diarreas persistentes? Es la desnutrición. Sí, la desnutrición retrasa la recuperación del epitelio intestinal y provoca que el paciente permanezca en un estado, aparte de la diarrea que presenta, su estado de desnutrición también provoca que disminuya las defensas en el paciente y provoque que el paciente no se recupere adecuadamente. La introducción reciente de leche de vaca o fórmulas infantiles comerciales, sí, ese es un factor de riesgo para que los pacientes presenten estas diarreas persistentes. La prescripción injustificada de antibióticos, el inicio prematuro de la alimentación complementaria cuando no cumplen eh, el, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, el empleo de antidiarreicos. Básicamente en pediatría nosotros no utilizamos antidiarreicos ni antieméticos, ¿sí? La restricción de alimentos en diarreas agudas, la dilución de la leche en presencia de diarreas. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? A veces nosotros tenemos mamitas que están utilizando fórmulas infantiles, entonces nosotros siempre debemos tener presente que debemos preguntar a la madre eh, cómo prepara las fórmulas, ¿sí? En el caso de que la mamá esté utilizando más agua que leche, nosotros vamos a tener la predisposición de que los pacientes presenten diarreas por este tipo de preparación. O a su vez, al contrario, si nosotros vemos que la madre utiliza más leche maternizada que agua, nosotros vamos a tener unos pacientes estreñidos que no van a poder realizar la deposición o a su vez hacen la deposición muy dura, ¿sí? Y que causa dolores abdominales frecuentes en los niños. Un abandono de la lactancia materna y el uso indiscriminado de medicamentos antiprotozoarios, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial, perdón, en los diferentes tipos de diarreas? La diarrea crónica, estupor recurrente y de larga duración, es de causa no infecciosa y principalmente tiene ciertas enfermedades de base que se puede presentar este tipo de diarrea crónica, en los cuales el paciente presenta un diagnóstico previo de fibrosis quística, una enteropatía perdedora de proteínas, desórdenes metabólicos hereditarios, ¿sí? Que podemos diferenciar de los otros tipos de diarrea. ¿Cuál es la clínica que va a presentar el paciente? Entonces aquí tenemos una tablita en la cual nos va a diferenciar a los tipos de diarrea que nosotros vamos a tener presente en los niños, ¿sí? Entonces, el grupo de edad, según el grupo de edad, la diarrea de tipo viral, nosotros vamos a tener presente en los lactantes y niños pequeños, ¿sí? La bacteriana se va a dar ya en niños mayores con deficiente higiene personal, ambiental o alimentaria. Y la parasitaria se presenta con mayor frecuencia en niños escolares, cuando los pacientes acuden en su mayoría a las guarderías y con disminución del apetito, ¿no? Como antecedente. ¿En qué época del año se presenta más este tipo de diarreas? La viral en otoño, la bacteriana en verano y la parasitaria en cualquier época del año podemos tener frecuente este tipo de bacterias. Y también este tipo de parásitos, perdón. En este tipo de diarreas parasitarias, nosotros también debemos tomar en cuenta el tipo de zona
en la cual vive el paciente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el hospital hemos visto varios casos de pacientes que vienen de la Maná, que son de la Maná, pero que viven en pobreza extrema, y que vienen con cuadro de dolores abdominales que nosotros sospechamos principalmente en un cuadro de abdomen agudo y que los refieren por esa causa, ¿sí? Pero hemos tenido pacientes que ingresan a quirófano y encontramos una cierta cantidad de ascaris, ¿sí? Que incluso después de utilizar los antiparasitarios y los antibióticos también que utilizamos, vemos que incluso salen por la nariz, por la boca. Entonces debemos tomar en cuenta en este tipo de cuadros clínicos y en sospecha de una diarrea parasitaria, debemos tomar en cuenta la zona endémica en donde está el paciente, ¿sí? Principalmente en Cotopaxi es en la Maná, ¿no? Que se ve que a veces bueno, no, aparte de que no lavan sus alimentos, tienen situaciones en las cuales no tienen agua potable. Entonces sí vemos bastante este tipo de cuadros clínicos. Creo que hemos tenido como 4 pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente con cuadro de abdomen agudo y han encontrado un montón de ascaris dentro del abdomen, ¿no? El comienzo en la diarrea viral es brusco y en la parasitaria es esporádica e insidiosa, ¿no? Presentan cuadros de dolor abdominal a repetición y se descarta ciertas patologías quirúrgicas o abdómenes quirúrgicos y obviamente el niño presenta parásitos, ¿no? Las características clínicas en la patología viral por diarreas de causa viral presentan vómito y fiebre, ¿no? Que preceden a la diarrea. Y la fiebre en este tipo de infecciones virales son muy altas, ¿no? 39 o 40 grados centígrados. En la bacteriana tenemos las características clínicas, una diarrea acuosa con moco y sangre, que puede ser causa de una disentería y en cierto tipo de pacientes van a presentar convulsiones, en especial cuando están infectados por Shigella, que es lo que causa principalmente la clínica de convulsiones, y en el agua de arroz, que es el cólera, ¿no? En las parasitarias es una diarrea mucosanguinolenta, principalmente si es causada por una ameba histolítica y las parasitarias principalmente tienen poco compromiso del estado general del niño, ¿sí? Es decir, que no se presenta, es muy raro encontrar fiebre y vómitos, ¿no? En los pacientes con diarreas parasitarias, más bien es el cuadro insidioso que presentan dolores abdominales y tienen poco deterioro del estado general del niño, ¿sí? Dentro de la evaluación y el diagnóstico del paciente, debemos hacer una buena historia clínica, ¿sí? Dentro de la anamnesis, preguntar el tiempo de evolución de las diarreas, el número, el volumen, las características que presenta, la consistencia de las deposiciones, si hay presencia de moco, sangre, baba, si es que ha presentado fiebre o no, los vómitos, las características de los vómitos, cuántos vómitos ha realizado, sí, esto principalmente para evitar la deshidratación en los niños. El color y volumen de la orina, y si ya presenta alteraciones de la conciencia que nos llevaría a pensar en un cuadro grave de deshidratación. Los alimentos que recibió o previo a tener este cuadro diarreico y el tipo de medicamentos si de pronto el paciente está utilizando, ¿sí? Enfermedades previas, como ya les mencionaba anteriormente, en casos de que presenten aparte de las diarreas, una desnutrición importante y el antecedente de los viajes, ¿sí? Porque sabemos que ciertas patologías se dan en otros puntos de la ciudad, ¿no?
priorizar en el examen físico, primero, valorar al paciente y tener en cuenta los signos de deshidratación, ¿no? Que en cuanto al cuadro de diarrea, nosotros debemos de evitar la deshidratación en los niños, entonces ver todos los signos y síntomas que se presentan en una deshidratación. Vamos a averiguar también el dolor abdominal, que en cuanto a las parasitarias es muy importante diferenciar estas, todos los parámetros del dolor, el estado nutricional del paciente, el estado tóxico infeccioso del paciente, es decir, si nosotros vemos a un paciente con alteración del estado de conciencia, aparte de eso nosotros le vemos como decimos, que está séptico, es decir, que el niño se presenta pálido o una piel marmórea, sí, que nos da a pensar que ese niño ya está con sepsis, sí, únicamente solo al ver la piel del niño, sí, o al ver las facies del niño, sí. Bueno, los signos clínicos del paciente, vamos a ver como ya les mencionaba anteriormente, las características del dolor abdominal que lleva el niño y como diagnóstico diferencial, evitar que se presente un cuadro de abdomen quirúrgico que frecuentemente se nos confunde, ¿sí? También valorar la fontanela, las mucosas y los pliegues, ¿no? Nosotros tenemos aquí la tablita que nosotros nos va a llevar a manejar este tipo de pacientes, ¿sí? En relación a que el paciente presente algún tipo de deshidratación, aparte del cuadro diarreico que presenta. Entonces, nosotros cómo vamos a clasificar para ver si es que nosotros vamos a manejarlo al paciente con diarrea en un plan A, en un plan B o en un plan C, sí, que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, esta tabla nos indica qué es lo que vamos a ver en el niño, ¿no? Entonces, hay que preguntarle al niño si presenta o no sed, si ha orinado normalmente. Entonces, vamos diferenciando, ¿no? En el plan A va a estar normal, más de lo normal, poca cantidad oscura en la orina, y en la plan C el niño va a presentar excesiva sed, no ha orinado durante las 6 horas posteriores a su cuadro clínico, y observar, ¿no? El aspecto que ya les mencionaba, si está alerta, un plan A, si está irritado, decaído, un plan B, y en plan C, deprimido, comatoso. En los ojos están normales en el A, hundidos en el B y muy hundidos o llora sin lágrimas en el C. La boca húmeda, secas en el plan B y muy secas y sin saliva. Y la respiración normal, más rápida de lo normal y muy rápido, profunda en el C. ¿Qué vamos a explorar? Como ya les mencionaba, la elasticidad de la piel, la fontanela, el pulso y el llenado capilar, ¿sí? En el plan A, el pliegue se deshace con rapidez, la fontanela normal, el pulso normal y el llenado capilar menor de 2 segundos. En el plan B, el pliegue se deshace con lentitud, está la fontanela hundida, se palpa, el pulso está más rápido de lo normal y el llenado capilar está en 3 a 5 segundos. Y ya en un plan C, el pliegue se deshace muy lentamente, más de 2 segundos, la fontanela está muy hundida y el pulso está muy rápido o no se palpa, ¿sí? Y el llenado capilar es mayor a 5 segundos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Decidir, ¿no? Si el niño con la clínica anteriormente, que está prácticamente todo normal, el niño no tiene deshidratación. En un plan B, si es que el niño tiene 2 o más signos y síntomas presentados anteriormente, tiene algún tipo de deshidratación, ¿sí? Y en el plan C, si ya todos los signos y síntomas mencionados anteriormente están alterados, tiene 2 o más de estos signos o síntomas, ya tiene una deshidratación grave, ¿sí? Si tiene uno o más de los signos marcados con asterisco, por ejemplo, si está deprimido o comatoso, en la tablita que ustedes pueden observar, si la fontanela está muy hundida, se palpa y se observa,
ese es otro parámetro. Y el llenado capilar mayor de 5 segundos, si tiene uno o más de los signos de estos marcados que les acabo de mencionar, tiene una ya deshidratación grave más un shock hipovolémico, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Aplica el plan A para prevenir la deshidratación en la primera, que eran los 4 parámetros, ¿no? No dejar de alimentar al niño, los signos de alarma, lactancia materna, y el sulfato de zinc, ¿no? Y en el plan B, para tratar la deshidratación, que ya les mencionaba, que podemos utilizar sales de rehidratación oral, 75 ml por kilo en 4 horas y volver a valorar al paciente, ¿sí? Que se lo puede manejar en un centro hospitalario y enviarlo a la casa para vigilar si es que continúa con el plan A. Y en el plan C, si el niño puede beber o no hay shock, comenzar por vía oral o por sonda nasogástrica. Y si el niño, hay otra variedad del plan C, que es comenzar líquidos intravenosos si hay shock, si hay vómitos incoercibles, abundantes o más de 4 en una hora, si tenemos un hilo paralítico y si el niño presenta convulsiones. Sí, en esos casos nosotros no podríamos comenzar por vía oral ni por sonda nasogástrica, sino más bien de preferencia líquidos intravenosos. Sí, entonces aquí tenemos otra tablita en lo cual son las guías para la prevención y tratamiento de la diarrea aguda, según el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, la diarrea tenemos sin deshidratación, con deshidratación y deshidratación grave, ¿sí? Sin deshidratación, el plan A, dar más líquidos, no suspender la lactancia, continuar alimentándolo, las sales de rehidratación oral que vamos a administrar según la edad del paciente y vamos a tener que controlarlo entre las 24 a 48 horas después de haberlo enviado a la casa y explicar los signos de alarma, ¿sí? Si ya tiene una diarrea con deshidratación, plan B, ¿sí? Que ya les había hablado, volver a evaluar al paciente. Si ya no presenta deshidratación, nos vamos al plan A y se va a la casa. Si después de la reevaluación de las 4 horas que hemos vigilado a nuestro paciente sigue deshidratado, vamos a decidir, ¿sí? Continuamos el plan A con sales de rehidratación oral en casa, ¿sí? En los menores de 2 años de 50 a 100 ml de sales de rehidratación oral después de cada vómito, cada diarrea. En los mayores de 2 años de 100 a 200 ml después de cada deposición líquida. Comenzar la alimentación y control en las 24 horas, ¿sí? Y después de vigilarlo en el centro de salud, podemos enviarlo a casa. Si continúa deshidratado, nos menciona otro tipo de evaluación, continuar con el plan B 2 horas más, reevaluar y si no se hidrató, vamos a la última opción que dice que derivar a otro centro de salud, ¿no? De segundo nivel. Aquí también nos dice que después de reevaluar en el plan B, aumentó la deshidratación, nosotros ya debemos valorar y continuar con el plan C, ¿sí? Y en la deshidratación grave ya tenemos el plan C, que va a meritar que el paciente esté internado, mientras buscamos referencias, si estamos en un centro de salud, debemos colocar vía intravenosa y calcular ya con el plan C, ¿no? Si puede beber, comenzar hidratación oral con jeringuilla sonda nasogástrica, 20 ml por kilo hora, ¿sí? Y continuar la valoración, ¿no? Ya si es que estamos en un centro de salud, derivarlo a un centro especializado, ¿sí? Nosotros tenemos también la valoración según el IEPI, ¿sí? Según el IEPI, de igual manera, nos clasifica la diarrea
y nos lleva al manejo, ¿sí? Dependiendo del tipo de diarrea. Entonces, la diarrea con o sin deshidratación, que hay que preguntar si disminuyó la frecuencia de la diarrea, está comiendo mejor, evaluar el estado de hidratación del paciente y clasificarlo, ¿no? Para el manejo. Evaluar si está o no cumpliendo el tratamiento indicado y también indicarle la suplementación con zinc, como ya lo indicamos anteriormente. En los menores de 6 meses, 10 miligramos al día, en horas de la noche, y en mayores de 6 meses, 20 miligramos una sola dosis, ¿sí? Decidir y tratar, ¿no? Si la niña o niño está deshidratado, tratar la deshidratación. En este caso, como ya les mencioné con el plan A, reforzar las 4 medidas del plan A, ¿sí? La suplementación de zinc y dar las recomendaciones de los signos de alarma con las que el familiar debe traerlo nuevamente a nuestro centro de salud. Una diarrea persistente, después de 5 días, preguntar, ¿paró la diarrea? ¿Cuántas veces por día el niño presenta una deposición diarreica? ¿Está recibiendo suplementación con zinc? Y si ha cumplido el tratamiento recomendado que nosotros le enviamos. Decidir y tratar. Si la diarrea continúa, es decir, si el paciente presenta todavía de 3 o más evacuaciones mucosas por día, referir a un centro de salud, ¿sí? Donde se puede realizar exámenes de orina, descartar infección de vías urinarias y un examen de heces para enviar el tratamiento específico del cual nos refiera el examen de laboratorio, ¿no? Si es, por ejemplo, por quistes de Giardia, bueno, la Giardia se lo maneja con metronidazol, es una dosis menor al que manejamos cuando el paciente tiene una mevistolítica. En Giardia se utiliza 15 miligramos por kilo día o 5 miligramos por kilo cada 8 horas. Esto vamos a administrar únicamente por 5 días, ¿sí? Si es una Giardia. Si la diarrea ha disminuido, da recomendaciones nutricionales según la edad del paciente, ¿sí? Y reforzar la orientación sobre la suplementación con zinc. Sí, en cierto tipo de pacientes, en cuanto a la clínica que presentaban, ¿no? Que aparte de eso tenían vómito o podía presentar alzas térmicas, nosotros el vómito no manejamos con antieméticos, sí. Lo que podemos tratar es evitar que el paciente presente más vómitos, darle sales de rehidratación oral y esperar unos 10 a 15 minutos si el paciente presenta vómitos, ¿sí? Y orientarle a la madre que si es que estos vómitos se hacen frecuentes o son incoercibles, ahí sí nosotros deberíamos referir a un centro de especialidad, ¿no? Y la suplementación de zinc, como les mencionaba, el sulfato de zinc es un poco feo, un sabor desagradable. Nosotros, si es que el niño ya no presentara otros signos, como les mencionaba, el vómito, porque si nosotros le damos zinc, nos va a vomitar de nuevo. Entonces, esperar por lo menos hasta que la clínica o hasta que la recuperación del paciente sea adecuado y ahí empezar a administrar sulfato de zinc, ¿sí? Ya, y la disentería, nosotros, si nosotros ya evaluamos al paciente y vemos adecuado que se vaya a manejar en su casa, nosotros debemos evaluarlo después de 3 días y evaluar de igual manera cómo sigue la diarrea, si ha disminuido la frecuencia de las evacuaciones, si hay menos sangres en las heces, en los casos que nosotros podamos visualizar la sangre en heces, tiene menos fiebre, menos cólicos abdominales y el niño está o no comiendo, ¿sí? ¿Qué vamos a decidir en este caso? Si la niña o no
tiene o no deshidratación y ahí manejamos, ¿no? Con plan B o con plan A, dependiendo en dónde se encuentra el paciente, ¿sí? Si la niña el niño o niña ha empeorado el cuadro de disentería o persiste la fiebre, los cólicos abdominales y tiene dificultad para orinar o realizar la deposición, ahí sí debemos referir urgentemente al hospital, ¿sí? Podemos utilizar un antibiótico adecuado, ¿sí? En el caso de la disentería, nosotros lo manejamos según el IEPI, nos dice que debemos utilizar en cuadro de disentería, el antibiótico indicado es la ciprofloxacina, pero nosotros no utilizamos ciprofloxacina por el riesgo de que se nos presente otro tipo de patología en el niño. Entonces, la disentería utilizamos acitromicina. En el caso de que el paciente tolere la vía oral, le podemos dar una dosis de acitromicina calculado a 20 miligramos por kilo día, ¿sí? Una sola vez al día, pero si nosotros vemos que el niño no tolera vía oral, que nosotros debemos referirle al hospital, nosotros vamos a utilizar ceftriaxona, que es el otro antibiótico que nos menciona la guía, ¿sí? Pero ciprofloxacina no utilizamos. Ya. ¿Qué más vamos a saber de ese niño? Si la cantidad, bueno, si nosotros vemos en el paciente, si podemos utilizar también dependiendo el tipo de diarrea de disentería que se presente, podemos administrar también metronidazol. El metronidazol en los casos de podemos calcularlo de 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas. Ese es por kilo dosis, ¿no? Por kilo día podemos utilizar una dosis de 30 miligramos por kilo dividido en 3 dosis, sí, que es lo mismo. Si disminuyó la sangre en las heces, el niño evacúa menos, la niña come mejor, vamos a tranquilizar a la madre y podemos enviarle con signos de alarma a la casa, ¿sí? Pero si no ha mejorado el niño, sí decidir si debemos referirlo al hospital. Y aquí nosotros tenemos un cuadrito dependiendo el tipo de diarrea que tiene el paciente y el tipo de deshidratación que presenta, ¿sí? Entonces, si presenta una deshidratación grave, ya sabemos, ¿no? Administrar el plan C, que ya habíamos hablado anteriormente. Si el niño presenta una deshidratación, administrar el plan B. Es lo mismo que les habría hablado anteriormente, pero aquí está un cuadro de la IEPI en la cual nosotros vemos las características que presenta el niño en un cuadro de deshidratación y de diarreas, ¿no? Entonces vamos a seguir la guía que nos presenta aquí la IEPI. Esta tablita es muy fácil para que ustedes, es prácticamente un resumen en el cual cómo manejar este tipo de pacientes. Entonces, bueno, de la deshidratación ya hablamos, pero aquí nos presenta también la diarrea persistente grave, ¿sí? El tipo de diarrea. Entonces, ¿qué vamos a clasificar? El tipo de diarrea. Si tiene diarrea desde hace más de 14 días, vamos a tener dos subtipos, ¿sí? Con signos de deshidratación, que es una diarrea persistente grave, ¿sí? En el cuadrito rosado, ¿sí? En el cuarto cuadro, en el rosado. Clasificar la deshidratación según el cuadro anterior que haya tenido el paciente, ¿sí? Referirlo al hospital, ¿sí? Referirlo al hospital si presenta una diarrea persistente grave. Recomendarle a la madre si el niño tolera vía oral, darle darle la lactancia materna exclusiva, dependiendo del tipo de edad que presenta el paciente. Y si no es posible tratar la deshidratación, seguir las recomendaciones de la diarrea persistente, ¿sí? Entonces, si el niño no sabemos que no va a ser referido al hospital, nosotros vamos a la tabla amarilla que dice
que menciona que no hay signos de deshidratación en el paciente y que puede ser manejado por nosotros, entonces vamos a ver la diarrea persistente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Dar vitamina A, excepto si ya recibió una megadosis el mes anterior, ¿sí? Dar zinc por 14 días, explicar a los padres o cuidadores cómo deben alimentar al niño en una diarrea persistente sin deshidratación. Básicamente se utiliza una dieta astringente, es decir, que debemos evitar los cítricos, la leche, ¿sí? Todos los derivados de la leche mientras el niño se recupera, ¿sí? Eso en especial en las dietas astringentes y evitar un poquito los condimentos, ¿sí? Recomendar a la madre que siga dándole el seno, indicar a la madre los signos de alarma cuando debe regresar y hacer el seguimiento 5 días después que ya haya pasado el cuadro de diarrea del niño, ¿sí? Y el otro ítem que nos indica cuando tenemos una disentería, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Preguntar a la madre si tiene sangre en las heces, ¿sí? Si nos menciona que sí presenta sangre en las heces, vamos al último cuadro, que si presenta, por ejemplo, tenemos disentería y disentería grave. En el cuadro rosado, la disentería grave, que además de la sangre en las heces, presenta otros signos, ¿no? Como fiebre alta, cólicos abdominales y dificultad o dolor para orinar o realizar la deposición. ¿Qué debemos hacer en una disentería grave? Valorar los signos de deshidratación y tratarlo antes de referir al niño, ¿sí? Como ya mencionamos en el cuadro anterior. En la segunda, no sé, alguien está prendido el micrófono. Ya, el segundo ítem nos indica que podemos aplicar una dosis de antibiótico apropiado antes de referirlo. Si el niño no tolera vía oral, vamos a utilizar ceftriaxona a dosis, bueno, la dosis nos indica de 50 a 100 miligramos por kilo. Nosotros utilizamos el cálculo a 100 miligramos por kilo dividido en 2 dosis, ¿sí? En ese caso que nosotros tengamos una disentería grave, nosotros incluso colocamos una megadosis, que sería los 100 miligramos por kilo en ese momento, ¿sí? Dependiendo del peso del paciente. Y enseguida nosotros debemos referirlo al hospital para que sea tratado según el cuadro que presenta el paciente, ¿sí? Si tiene sangre en las heces, pero no tiene ningún signo de los anteriores, es decir, la fiebre alta, los cólicos y la dificultad para orinar, clasificaríamos como una disentería, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Clasificar la deshidratación, tratarla en el centro de salud o en la casa, indicarle a la mamá que debe las recomendaciones, ¿no? De seguirlo alimentando, explicar a la madre que obviamente va a seguir teniendo diarreas con sangre por algunos días e indicar a la madre los signos de alarma para referirlo otra vez al hospital, ¿sí? Y hacer el seguimiento después de 3 días. En los casos de disentería que no tenga cuadro de deshidratación, nosotros sí podemos utilizar también un antibiótico en la cual ya identifiquemos que eh, tiene sangre oculta en heces o a su vez tenga las heces que puede evidenciar en el pañal del paciente o en las heces del paciente, entonces nosotros podemos utilizar acitromicina, ¿no? Que igual es el indicado para disentería. Le vamos a administrar, bueno, menciona la guía de 15 a 20 miligramos por kilo día, de 3 a 5 días que le podemos enviar el medicamento, ¿sí? Eso en cuanto a la deshidratación. Aquí también tenemos el antibiótico, ¿sí? Que a nosotros nos dan. Aquí nos menciona la ciprofloxacina, ¿sí? Pero nosotros no utilizamos ciprofloxacina ni doxiciclina, nosotros utilizamos acitromicina, ¿no? 20 miligramos por kilo una vez al día. Básicamente hay que explicarle a la madre que la ciprofloxacina a veces causa
un poco de molestias abdominales, entonces hay que administrarle con alimentos, ¿sí? Y aquí nos menciona la tablita. Esta es la guía de la YEPI, pero como les menciono, nosotros no utilizamos Cipro. Acá abajo nosotros tenemos la alternativa, ¿no? Dar la primera dosis en el establecimiento de salud donde nos encontramos. La alternativa, si no vamos a utilizar ciprofloxacina, utilizamos acitromicina una vez al día por 3 días, como les mencionaba en la disentería sin deshidratación. Y si el niño o niña no tolera la vía oral, vamos a administrar una dosis de ceftriaxona. Dice aquí intramuscular, pero la ceftriaxona intramuscular les duele demasiado a los pacientes pediátricos. Sería más fácil si nosotros tenemos a la mano colocarle una vía y administrarlo por vía intravenosa. Si se nos dificulta y se nos hace muy difícil canalizarle una vía en nuestro centro de salud, sería más adecuado colocarle la ceftriaxona y que vaya administrado intramuscular. Sí, pero como les menciono, sí es muy doloroso para los pacientes pediátricos. Sí, hasta aquí alguna pregunta que tengan. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto al antibiótico que utilizamos, al manejo de la disentería y de las diarreas. Sí, Doc, por favor, si podría ayudarme con la disentería, no le entendí bien, por favor. Em, ¿Qué fue lo que no entendiste? El cuadro clínico. Ya, bueno, la disentería básicamente, bueno, es la misma diarrea, pero se le da la designación de disentería cuando nosotros encontramos heces ¿cómo es? Perdón, sangre en las heces, ¿sí? Como te mencionaba, hay veces que nosotros vemos, o sea, macroscópicamente, ¿no? Que la mamá menciona que vio a su niño que en sus heces tenía sangre, ¿sí? O a su vez, si nosotros disponemos a la mano, realizarle un examen de, ¿cómo es? De heces para comprobar que tenga sangre oculta en heces, ¿sí? Eso básicamente. El cuadro clínico es el mismo que, una diarrea que presenta el niño, pero lo que se diferencia son las heces sangre en heces, perdón, que nos diferenciaría para una diarrea viral, ¿no? Prácticamente. Y también para el manejo, porque en cierto tipo por ejemplo, en las parasitarias utilizamos otro tipo de medicamento que son el metronidazol, pero en la disentería básicamente es producido por la salmonella y la shigella, principalmente en un alto porcentaje. Entonces, ¿qué nos diferencia de eso? Que vamos a utilizar antibiótico, ¿sí? En las diarreas persistentes, dependiendo el tipo o grado de deshidratación que presentan, nosotros utilizamos o no antibiótico, ¿sí? Y la disentería sí nos da cuadros que incluso el paciente convulsiona. En el caso de que los pacientes tengan comprobado que sea una shigella, ¿cómo vamos a...? Bueno, la shigella es la que da principalmente el cuadro de convulsiones, ¿sí? Pero, ¿qué debemos hacer en este tipo de pacientes? Nosotros en especial, si la madre nos menciona que el niño ya presenta heces sangre en heces, o a su vez en un examen nos sale sangre oculta positiva, nosotros debemos realizar un coprocultivo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el coprocultivo? Para ver qué tipo de bacteria provocó la disentería. Entonces, en ciertos casos nosotros nos sale o salmonela o shigella, que nos daría ya el diagnóstico definitivo de una disentería,
¿sí? Pero básicamente el cuadro se caracteriza por sangre en heces, ¿sí? Que es lo que le diferencia a los otros tipos de diarreas, que en la viral obviamente vamos a ver fiebre, síntomas acompañantes, ¿no? Pero ya cuando la diarrea es prolongada y aparte de la sangre en heces, presenta el niño fiebre alta, cuadro de cólicos abdominales y dificultad para orinar, nosotros ya estaríamos hablando de una disentería grave, ¿sí? Los cuadros de disentería también se caracterizan porque el número de las heces son más de 10 a 15 por día, ¿sí? Y las características, obviamente, que lo diferencian de la viral. Y de igual manera, en la disentería nosotros debemos actuar rápido, evitar la deshidratación en los niños y utilizar un antibiótico específico para ese tipo de bacterias que provocan la disentería, ¿sí? Eh, no sé si de pronto algo más que no entiendas de la disentería. Básicamente la disentería se le da ese nombre por sangre en heces, ¿sí? O en un examen que te haya salido sangre oculta positiva. Pero de ahí a veces cursa igual las mismas características de la diarrea, pero sí hay que tomar en cuenta que en estos niños hay que actuar rápido y darles el antibiótico específico, ¿sí? Ya, Doc, muchas gracias. Ya. ¿Algo más que tengan alguna otra pregunta? No, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una curiosidad. Disculpe, usted nos comentaba que la diarrea también puede ser a causa de la intolerancia a la lactosa, pero hay madres que siempre nos preguntan, doctora, yo no le puedo dar el seno por motivo X, ¿ya? ¿Es recomendable que les den leches deslactosadas a esos pacientes? Y también, si ya descubrimos que son intolerantes a la lactosa, ¿ellos se quedan hasta el resto de sus vidas o es una etapa que puede pasar a cierta edad de ellos, la intolerancia a la lactosa, con la supresión de leche y todo eso, con todos los cuidados? O igual ellos ya quedan intolerantes a la lactosa. Ya, hay que diferenciar, ¿no? A veces, bueno, nosotros sí tenemos exámenes especializados en los cuales nosotros podemos determinar que el niño presenta intolerancia a la lactosa o alguna proteína de la leche, ¿sí? Que eso ya deberíamos mandar al alergólogo, más bien porque ya hacen pruebas especiales, ¿sí? Básicamente sí cede la intolerancia a la lactosa y en cuanto, obviamente, si el niño es intolerante a la lactosa, más bien no lo es mucho a la leche materna, sí. En raros casos que sea intolerante a la leche materna, pero en el caso de intolerancia a la lactosa, nosotros podemos hacer pruebas especiales y en el caso de que los niños obviamente no pueden dejar de alimentarse, nosotros tenemos fórmulas maternizadas especializadas. Sí, bueno, hay leches deslactosadas, pero también hay semi-hidrolizadas, extremadamente hidrolizadas que no contienen este tipo de proteína de la leche o la lactosa en específico, ¿sí? Eso sí podemos utilizar, pero dependiendo del caso del paciente, ¿sí? Cada caso es diferente y debemos hacer, como te menciono, este tipo de pruebas para descartar otro tipo de patologías, ¿sí? Porque no solamente tienen intolerancia a la lactosa, sino hay a las proteínas de la leche también y debemos descartar también otro tipo de patologías o de pronto si el paciente no es que no tolera la lactancia, bueno, la leche materna, sino que tenga algún tipo de reflujo que la madre confunda con vómitos persistentes en los pacientes. Entonces, eso debemos diferenciar, ¿sí? Y también el cuadro clínico que se acompaña a la diarrea, ¿no? Entonces, debemos diferenciarlo también y a su vez comprobar que la madre esté administrando bien las leches maternizadas en el caso de que esté utilizando ese tipo de leches, ¿no? Si, como te mencionaba, si está utilizando mucha agua,
mucha agua ¿cómo es? En la mezcla con la fórmula maternizada, obviamente el niño va a presentar diarreas, ¿sí? Entonces, hay que analizar cada tipo de cuadro del paciente, investigar también qué otros síntomas acompañantes aparte de la diarrea presenta el niño, si presenta reflujo o tiene vómitos persistentes aparte de la diarrea, y realizar las pruebas correspondientes eh, para diferenciar el cuadro que presenta el niño y la patología en sí que nos podría descartar la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Em, ya. Ya, verán, aquí tenemos una pregunta, ¿no? Ya, dice, en el examen sí nos menciona como primera opción la ciprofloxacina, pero en la práctica nosotros administramos así, sí. Verán, ¿por qué no se utiliza la ciprofloxacina? Nosotros evitamos, bueno, y tenemos casos también de pacientes que son, ¿cómo es? Son alérgicos a la ceftriaxona o son alérgicos a la citromicina, que sí pasa, ¿sí? Pero nosotros, ¿por qué no utilizamos la ciprofloxacina? Por el riesgo de una colitis pseudomembranosa, ¿sí? Entonces, eso nosotros evitamos en los pacientes pediátricos. Por eso nosotros no utilizamos la ciprofloxacina. Sería de analizar también, bueno, las preguntas. No sé si de pronto habrá salido alguna pregunta en el caso de la utilización de ciprofloxacina, pero como primera opción, ahí están, ustedes observaron en el cuadro de la IEPI que nos da como primera opción la ciprofloxacina. Pero por ese tipo de casos nosotros no utilizamos, ¿sí? Por la colitis pseudomembranosa que se presenta en ciertos pacientes y en especial si nosotros hacemos un cálculo mal de la dosis. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones en los pacientes pediátricos, nosotros tratamos de utilizar en reemplazo a la ciprofloxacina, acitromicina. Y en la práctica clínica nosotros lo hacemos. Utilizamos acitromicina y en el caso de que no tolere la vía oral, nosotros utilizamos ceftriaxona, que sería como el antibiótico de elección, ¿sí? Es por eso que no, por la complicación más que todo, no utilizamos ciprofloxacina, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o, bueno, nos falta todavía de revisar el tema, pero como le había dicho a Steffi, tengo una cita médica con mi nena, entonces quedaríamos hasta ahí, hasta los antibióticos que se den en este tipo de casos. Nos falta ver diarrea crónica y creo que terminamos con ese tema, ¿sí? Sí salió una pregunta de diarrea crónica que yo me acuerdo el año anterior. Entonces, revisen por favor las preguntas que tengan en cuanto a este tema para seguir descartando. Y también les ofrezco las tablitas del PALS para reanimación pediátrica y también ¿qué más les iba a mencionar? Ah, ya, y el libro digital del PALS de reanimación pediátrica, ¿no es cierto? Entonces, nos estaríamos viendo mañana tengo turno, el día jueves. De pronto todas las preguntas que ustedes tengan. También les voy a dar un poquito de cómo es el cálculo de la dosis. ¿Sí? El cálculo de la dosis y la transformación en ml, que también vimos el anterior año, ¿sí? Entonces, eso sería todo, chicos, y nos vemos el día jueves, si no hay ningún otro inconveniente, ¿sí? Y cualquier pregunta o duda o preguntas del examen que hayan tenido el año anterior, entonces me hacen saber el día jueves. Eso es todo, chicos. Gracias, doctora. Vale, chicos. Bueno, chicos, quédense un ratito ya. Entonces, ¿cuándo nos vemos con usted? Mañana igual. Steffi, mañana tengo turno. Ah, ya, ya. Ajá, Chévere. mañana es Porque miércoles, mañana- ¿no? Sí, mañana tengo turno y el jueves. Ahí yo le aviso a la hora, ¿ya? Le Ya, confirmo la hora, Steffi. ya va. Ya, ya, gracias. Ya, chao, Steffi. Chao, chicos. Hola, niños. Buenas Vean, tardes. ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan?
Es que donde Yes. estoy un rato. Dale, te escuchamos. Ya bueno. Hoy juega Barcelona, por eso ya no vamos a tener más clases. No, mentira. A las 5 tenemos gineco ya. ¿Qué les iba a decir? No han hecho las evaluaciones, realicen ya, porque hoy día cierro todas las evaluaciones que les han mandado, incluso la larga que todavía está abierta, solamente han llenado 60 personas, y somos 80. Y ya con eso cerramos el tema de pedia por este mes, creo yo, porque por eso mismo les estoy haciendo una semana diaria, una semana de cada tema. El día de mañana también tenemos clases, pero hasta de noche, así que por favor saquen permiso y todo, porque las clases con el Doc Bonifaz son igualmente interactuadas y son bien cansadas porque es emergencias médicas, que son todo lo que es la triada de la muerte, shock hipovolémico y todas las cosas en cuanto a medicina interna. Les iba a decir que, verán, hay una parte en las preguntas que dice, por ejemplo, comentario personal. Es un comentario personal, no un comentario de la pregunta, porque hay mucha gente que me pone, no sé por qué es esta respuesta. Y yo no sé en qué preguntas se les descargó, porque el orden de las preguntas es aleatorio. Entonces, el comentario personal no tiene nada que ver con las preguntas que les estoy pidiendo. Es sobre cómo hemos ido hasta ahorita, si quieren que reforcemos en algo, si hace falta algo. De algunas preguntas es lo que les estoy poniendo a los docentes mismos a resolver. Entonces, para que eso quede claro, no es de las preguntas mías. ¿Qué más? No sé si alguien quiere decir algo, si no, ya nos vamos a las 5 ya, porque ahorita también estoy un poco ocupado. No, bien, chicos. Chao. Chao. Van a hacer lo del... A las 5 nos vemos. Me llaman, si me demoro, me llaman. Va a pasar lo mismo de ayer.